Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y antes de compartir la palabra, quisiera que oráramos juntos para que Dios nos ministre aquí en nuestro corazón, como siempre Él lo hace a través de su palabra. Siempre nos da una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, y en esta tarde no será la excepción. Así que inclina tu rostro y vamos a orar juntos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque si no fuese por la multitud de tus misericordias, dice tu palabra, ya hubiésemos sido consumidos. En esta tarde venimos una vez más con el deseo profundo en nuestro corazón de que tú nos hables, de que tú nos ministres. Si es necesario que nos exhortes o nos amonestes, pero queremos continuar en la carrera, Señor, hasta terminarla y terminarla fielmente, Señor. Así que tu consejo es vital para nosotros. Tu palabra es nuestro alimento, tu palabra es nuestra lámpara que alumbra nuestro caminar diario, Señor. Así que estamos listos, abre nuestro entendimiento y que esta tu palabra produzca en nuestra vida fruto y fruto abundante. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Sufrimiento, realidad inevitable. ¿Cuántos de los que están aquí han sufrido? ¿O están sufriendo? ¿Sí? Yo creo que sin lugar a dudas, ninguno de nosotros pudiésemos decir, no, yo ya no sufro, ya paré de sufrir. No, la verdad es que el sufrimiento, como dice el título, es una realidad inevitable. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pedro nos habla al respecto en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Si ya estamos ahí, yo voy a leer en la traducción del lenguaje actual este texto. Son dos textos. Dice así el apóstol Pedro: si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, pues no está haciendo nada extraordinario, no hay nada de mérito en ello, es el castigo justo y merecido. Segunda parte dice, pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por hacer lo bueno, Dios lo aprueba y Dios lo bendecirá. Versículo 21. Si acaso sufres injustamente o sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. La Reina Valera dice ahí que fuimos llamados al sufrimiento, ¿sí? Y ya de entrada es posible que pueda haber así como contradicción en el asunto de este llamado. Dice, pues para esto fuisteis llamados, para sufrir. Y en esto, Cristo, dice la segunda parte, les ha dado ejemplo para que hagan lo mismo. O la misma Reina Valera dice, en Cristo tenemos ejemplo para que podamos seguir sus pisadas, pues Él mismo sufrió por ustedes. Pedro, en el contexto de estos versículos que acabo de leer, él viene hablando precisamente acerca de la conducta que los cristianos debemos manifestar dentro de la iglesia, pero principalmente fuera de la iglesia, es decir, en este mundo donde nos tocó vivir, que es un mundo pues lleno de maldad. Y ahora lo que está diciendo Pedro en estos textos es que debido al llamado y a la causa o por causa de nuestra salvación, ¿cuántos ya son salvos? Nacidos de nuevo.
Bueno, debido a ese llamado y a causa de nuestra salvación, mientras sigamos en este mundo, todos los creyentes tenemos que soportar todo tipo de sufrimiento. El sufrimiento nos viene por diferentes razones. Por ejemplo, el día de ayer recibimos la noticia de un familiar, un sobrino que murió de manera inesperada. Murió. Y hablé con la hermana de este sobrino y pues estaba sufriendo. Y cuando se sufre, pues una de las manifestaciones o de los sentimientos que surgen inmediatamente es el llanto. Lloramos porque estamos sufriendo por la pérdida de algún ser querido. Hace rato estuve con los maestros de los niños y una de las maestras nos decía, estoy triste porque se murió mi abuelo en México. Él fue una figura importante en nuestra vida. Entrando aquí al auditorio, un hermano me dice, hermano, estoy pasando por un tiempo difícil, etcétera. En otras palabras, podemos darnos cuenta que al vivir en este mundo nos implica experimentar todo tipo de sufrimiento. Y es que así fue como Jesús padeció y sufrió cuando estuvo en este mundo. Pero ahí dice el apóstol Pedro que podemos y debemos seguir sus pisadas. Es decir, ese camino que Jesús recorrió de sufrimiento, pues si no estuvo exento para Él, tampoco para nosotros, ¿verdad que no? Por lo tanto, desde los inicios del cristianismo, el sufrimiento es visto como una realidad inevitable y en la mayoría de las veces el sufrimiento son experiencias que tienen un propósito divino. Por ejemplo, sufrimos críticas por la causa de Cristo y por hacer lo correcto. ¿A cuántos los han criticado porque eres cristiano? Y de pronto esas críticas o esos comentarios injustos contra nuestra persona por el hecho de haber cambiado, Cristo haber cambiado nuestra vida, pues somos víctima de burlas, de críticas, etcétera. Pero a Cristo se burlaron de Él también. Entonces, si se burlaron del Señor, pues ¿qué podemos esperar nosotros, verdad? Así que viene sufrimiento por la causa de Cristo. También sufrimos porque pecamos y ofendemos a Dios y el pecado genera miseria. Sufrimos también cuando se vive una vida religiosa. No sé cuántos escucharon el mensaje del pastor Chuy hoy en la mañana, pero se sufre también cuando se vive con una enfermedad que él mencionó llamada tibieza espiritual. Una persona sufre cuando anda en el mundo, con un pie en el mundo y otro pie en los caminos del Señor. Y se sufre porque no encuentra su lugar. Pero no voy a entrar en detalles porque él en el mensaje dio toda una serie de consecuencias que vienen por causa de caer en una tibieza espiritual. Lo que yo estoy hablando es que esa tibieza espiritual y esa falta de compromiso con el Señor genera sufrimiento, ¿sí? Sufrimos también debido a los prejuicios raciales de la gente. Esto es algo que se ha visto siempre. Los judíos y los gentiles no se podían ver, ¿verdad? Había prejuicios raciales. Bueno, eso sigue sucediendo en el día de hoy. ¿Qué provoca los prejuicios raciales? Pues las desigualdades étnicas, económicas, sociales. Incluso ahora hay también prejuicios raciales debido a las inclinaciones sexuales de las personas. Eso todos estos prejuicios raciales llevan al sufrimiento por causa de las injusticias de hombres corruptos del entendimiento. O sea, hay corrupción en el entendimiento. Esto quiere decir que vivir la vida cristiana, escuchen esto mis hermanos, y este mensaje yo creo que debes de volverlo a escuchar
porque después de este mensaje yo creo que tu vida va a cambiar, ¿sí? Porque debemos entender que el sufrimiento es una parte de la vida cristiana, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la vida cristiana todos nos enfrentamos con diferentes desafíos, pero tal vez uno de los desafíos más difíciles, y no solamente desafíos difíciles de explicar, sino difíciles de soportar también, es precisamente la realidad inevitable del sufrimiento. Inevitable. Ninguno de nosotros podemos evitar el sufrimiento. A lo mejor tú puedes ser prudente y caminar por este mundo, pero cuando menos piensas, te viene sufrimiento por la causa de otros, por ejemplo, la muerte de algún ser querido, etcétera. Y aunque son cosas externas a nosotros mismos, pero nos generan sufrimiento. Cuando alguien no entiende que el sufrimiento y las tribulaciones son parte inherente en la dinámica de la vocación cristiana, es cuando entonces surge la pregunta: ¿cómo puede un Dios que no solamente es soberano, sino justo, amoroso y misericordioso, permitir que haya sufrimiento en este mundo que Él mismo creó? ¿Cómo puede ser eso? Si Dios es el creador de todo, ¿cómo es que Él no pudiera así en un instante, no pudiera acabar con este mundo y la maldad que hay alrededor de este mundo y crear un mundo donde no existe el sufrimiento? ¿Creen ustedes que Dios pudiera hacerlo, sí o no? Sí, sí. Pero escuchen esto: para todos los que están sufriendo o los que han soportado algún tipo de sufrimiento, esta pregunta no es fácil de responder humanamente hablando. Pero lo primero que debemos entender es que Dios no es el creador de un mundo de sufrimiento. ¿Verdad que no? La prueba está en que en el principio no era así. Cuando Dios creó todo lo que vemos, el universo, la naturaleza, los mares, las estrellas, cuando Dios creó todo, incluyendo su máxima creación, que es el hombre, todo era perfecto. Todo era perfecto. Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y ahí Adán y Eva disfrutaban de todo lo perfecto que Dios creó. Dios no creó un mundo imperfecto y mucho menos un mundo donde había sufrimiento. Así que la pregunta es: ¿por qué sufren los cristianos y los no cristianos? ¿Por qué? Les pregunto, ¿por qué creen? Por el pecado, precisamente. Fue por el pecado. En otras palabras, el pecado es la consecuencia, o mejor dicho, el sufrimiento es la consecuencia del pecado del hombre. Esa es la razón fundamental. Y debido a eso, el sufrimiento entonces hoy por hoy y siempre ha sido un tema inevitable en este mundo. Por lo tanto, debemos ir a la Biblia, la cual nos da las respuestas al problema del sufrimiento. Si tú estás sufriendo y no sabes qué hacer, pues dice la Biblia, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, hemos venido desarrollando toda una serie de temas relacionados con los salmos, donde vemos ahí las experiencias que pasaron David y los que escribieron los salmos, experiencias de sufrimiento, experiencias de persecución, como fue perseguido David. Todo tipo de experiencias los encontramos manifestadas ahí y en muchos otros personajes de la Biblia. Entonces, cuando vamos a la Biblia, en la Biblia encontramos la respuesta al sufrimiento, pero también encontramos ejemplos de personajes que sufrieron, pero también en la Biblia encontramos las instrucciones acerca de cómo tú y yo podemos enfrentar la realidad inevitable del sufrimiento. Aquí lo encontramos en la Biblia. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no vamos a la Biblia. Ese es el asunto. Y nos vienen
una serie de situaciones difíciles a nuestra vida. Hace unas semanas atrás, unos meses atrás, hablaba con un hermano de la congregación y le decía: hermano, no te he visto en la congregación. Uy, pastor, dice, si supieras todo el cúmulo de problemas que traigo, que me están generando no solamente desesperación, sino sufrimiento. Me pasó esto, y me empezó a contar un montón de cosas. Le dije: está bien, pero ¿y eso qué tiene que ver con tu falta de congregarte? Pues es que estoy desanimado, es que no encuentro el aliento, es que no tengo tiempo, es que, y un montón de pretextos. Por eso estamos como estamos. Por eso nunca prosperamos en la vida cristiana, ¿sí? Así que ya dije que en el cristianismo el sufrimiento es visto, y esto nos tiene que quedar muy bien claro, mis hermanos, si tú eres cristiano. Y para los que no son cristianos también les tiene que quedar bien claro. El sufrimiento es visto como una realidad inevitable, pero en medio de ese sufrimiento ten plena certeza que hay un propósito de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Jesús, antes de ascender al Padre, le dio varias promesas importantes a sus discípulos, promesas importantes. Por ejemplo, la primera: Jesús prometió, antes de ir con el Padre, prometió enviarles al Espíritu Santo, que les daría el poder no solamente para testificar. El Espíritu Santo les daría la guía, pero también el Espíritu Santo que prometió Jesús antes de partir, les dijo que Él sería su consolador. Y la pregunta es: ¿lo cumplió el Señor, sí o no? Sí lo cumplió, porque Jesús siempre cumple lo que promete, ¿verdad? Jesús prometió también, antes de partir, prometió vida eterna a todo aquel que creyera en Él, como tú y como yo. Entonces, si tú has creído en Él y lo has hecho no solamente tu Señor, tu Salvador, sino el Señor de tu vida, entonces puedes estar plenamente convencido que Él nos ha regalado la vida eterna, de tal forma que si morimos a este mundo, viviremos por toda la eternidad allá con Él. Él prometió a sus discípulos que regresaría por ellos y los llevaría hacia donde Él está, para que estuvieran con Él por toda la eternidad. Eso Jesús lo prometió. Todavía no regresa el Señor, pero ¿cuántos saben que lo va a cumplir? Va a venir el Señor. Les dijo: no se turbe el corazón. Allá en la casa de mi Padre hay un lugar para cada uno de ustedes, y voy a venir y los voy a tomar para que estén conmigo. Pero escuchen esto, mis hermanos. También Jesús hizo una promesa que muchos de nosotros no hemos logrado procesar todavía. Por eso vivimos un cristianismo así, de sube y baja, ¿sí? Y esa promesa que Jesús hizo, que algunos no hemos logrado procesar, es la siguiente: en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones, ¿sí? Así que Jesús nunca creó falsas esperanzas a sus seguidores de una vida fácil o de una vida placentera, ¿verdad que no? No les dijo que no iba a ser fácil. No les dijo que iba a ser fácil la vida cristiana. ¿Es fácil la vida cristiana? No, no es fácil. No, la vida cristiana, yo le he dicho antes, es para valientes, ¿sí? Más bien, lo que Jesús, en esta promesa que Él hizo, de que en el mundo tendríamos aflicciones, Él nos ofrece que confiemos en Él, que recibamos de su paz. Pero escuchen, las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones son promesas que una y otra vez se van a tener que cumplir en nuestra vida, porque así lo prometió Jesús. En el mundo tendrán sufrimiento. Así que aunque el sufrimiento es doloroso, escuchen, el sufrimiento no es estéril, tiene un propósito. Por ejemplo, ¿cuáles son los propósitos? Fortalece nuestra fe. Cuando estamos experimentando sufrimiento, bueno, el sufrimiento fortalece nuestra fe, ya que ninguno de nosotros como creyentes estamos exentos de que nuestra fe sea probada, ¿verdad que no? La fe de todos va a ser probada de una o de otra manera. Así lo dice la Biblia. En Santiago capítulo 1 versículo 2, lo leo en la traducción del lenguaje actual. Miren lo que Santiago,
que era el responsable de la iglesia en Jerusalén, les escribe a los hermanos que andaban dispersos por causa de la persecución. Les dice: hermanos en Cristo, ustedes deben de sentir gozo y felicidad cuando pasen por toda clase de dificultades. Ahí en la Reina Valera dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo, no un simple gozo, sino un sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Quién siente gozo en medio de las pruebas? No es la primera reacción que tenemos, el gozo, cuando alguien está atravesando por una prueba. Bueno, esto imagínense ustedes a los cristianos que están leyendo esta carta de Santiago y que estaban siendo perseguidos. Pues yo me imagino que para muchos de ellos, al estar leyendo la carta de Santiago, para muchos les pareció algo ilógico o tal vez algo irracional. Oye, Santiago, ¿cómo nos dices que busquemos o que tengamos gozo si estoy sufriendo, tengo pruebas, tengo situaciones difíciles en mi vida? Y tú me dices que experimente gozo. Sí, pero no es un gozo que nosotros podemos producir. A lo que Santiago se estaba refiriendo es a ir a la presencia del Señor y ahí experimentar el gozo que procede de Él. Eso es diferente. Y sí se puede. Podemos sentir gozo, el gozo de Dios, aún en medio de las pruebas y de las persecuciones. Versículo 3. Escuchen el propósito. Dice: así cuando su confianza o fe en Dios sea puesta a prueba, entonces ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. ¿Se fijan cómo las pruebas tienen un propósito, pero en la medida que las vamos enfrentando, nuestra fe se va fortaleciendo y vamos madurando? De tal forma que cuando nos viene alguna otra prueba, nosotros pues de alguna manera ya sabemos cómo procesarla, ¿verdad? El sufrimiento nos ayuda también a acercarnos más a Dios con la finalidad de depender de Él y no de nosotros mismos. Porque a veces nosotros podemos tener muchas formas y maneras de sostenernos y pretender sostenernos en la vida cristiana, pero no, las pruebas y el sufrimiento nos deben de llevar a depender completamente de Él. Salomón escribió en Proverbios 3:5: confía en el Señor de todo tu corazón o con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino que debes tomar. Hay que ir a Él. ¿Cuándo? Pues en los momentos de sufrimiento. Experimentar sufrimiento, escuchen hermanos, esa es una de las maneras de comprobar la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Es la manera de comprobar que la Biblia siempre tiene la razón. ¿Cuándo? Cuando estamos en sufrimiento. ¿Sí? Estamos experimentando sufrimiento y como que la paz se nos va. Bueno, la Biblia dice que vayamos a la presencia del Señor, nos fortalezcamos en el poder de su fuerza y entonces nos levantemos para seguir bregando con la vida cristiana de todos los días. El sufrimiento no se va a terminar. Por ejemplo, ¿cómo aprendemos a perdonar si alguien no nos ofende? ¿Cómo aprendemos a desarrollar el gozo en el Señor si no experimentamos la aflicción? ¿Cómo conoceremos a Dios, que dice la Biblia que es Jehová Jireh, el proveedor de todas nuestras necesidades, si no atravesamos por alguna necesidad? ¿Cómo conoceremos a Dios, que dice la Biblia, otro de sus atributos, que es Dios justo, si no experimentamos alguna injusticia? ¿Han cometido alguna injusticia en tu vida? Sí, posiblemente alguien te ha tratado injustamente como trataron a Jesús injustamente, pero la Biblia dice que Dios es justo y ama la justicia, ¿verdad? Así que el sufrimiento, mis hermanos, nos ayuda a redirigir nuestra mirada hacia la cruz y recordarnos una verdad que luego eventualmente se nos olvida con mucha frecuencia. ¿Cuál es esta gran verdad? Bueno, la gran verdad es que la vida cristiana lleva implícita sufrimiento. Anótale ahí, si tú estás anotando.
Y sería bueno que lo anotaras. Yo a veces aquí en mi Biblia tengo una hoja blanca, hago anotaciones ahí de verdades que quiero tener aquí bien guardadas en mi corazón, pero que al abrir mi Biblia las vengo recordando, ¿sí? Y esta es una importante. En la vida cristiana lleva implícito sufrimiento, nos guste o no nos guste, ¿sí? Hebreos capítulo 12, versículo 1, textos que todos conocemos, lo voy a leer. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, esas nubes esos testigos que están allá mirando nuestra vida, nuestra conducta, pues fueron aquellos personajes que también experimentaron sufrimiento, pero que por la fe alcanzaron la bendición del Señor, ¿sí? Esa nube de testigos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y escuchen, dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál carrera? ¿Cuál carrera? La carrera de la vida cristiana. Correrla con paciencia, pacientemente. No se duerman, por favor. Aquí los estoy viendo a todos. Aquí los veo a todos. Por eso luego sufres, porque te duermes. Entonces dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a correr la carrera de la vida cristiana? Versículo 2 nos da la respuesta: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y aquí quiero hacer un paréntesis para mencionar lo siguiente. En el Evangelio de Mateo, no lo tienen que buscar, en el capítulo 14, este es un pasaje que todos conocemos. Se narra ahí cuando dice la Biblia, en este pasaje, que en la cuarta vigilia, que se refiere al horario más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, dice la Biblia que Jesús se quedó por ahí despidiendo a todos los que le seguían, y los discípulos ya estaban arriba de la barca, y por causa del viento la barca empieza a correr y empieza a correr y se va, y cuando menos piensa Jesús llega a la barca ya andaba por allá. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Caminó sobre las aguas. ¿Han leído la historia ahí, la narración ahí? Bueno, dice más adelante que cuando Jesús se va acercando a los discípulos, de repente algunos dijeron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dice la Biblia que se turbaron, ¿verdad? Entonces Pedro, el tremendo de Pedro, que siempre quería respuestas, él habló y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven Pedro. Entonces, escuchen esto, mis hermanos. Mientras el apóstol Pedro mantuvo su mirada en Jesús, caminó sobre las aguas. Ahí está bien claro en la narración. Pero escuchen, dice ya en Mateo 14:30, dice: pero al ver el fuerte viento, al ver, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Escuchen esto aquí, de aquí aprendemos entonces. Mantener nuestros ojos en Jesús nos hace caminar por encima de los vientos y las tormentas de la vida. Pero cuando nos desenfocamos de Jesús, sufrimos y nos hundimos en los problemas de la vida. Por eso hay que mantener nuestra mirada en el Señor. Dice el Señor: pongan los ojos en mí, puestos los ojos en Jesús. Yo soy el autor y el consumador de la fe. Y luego sigue diciendo el texto: el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz. El gozo que vino a Jesús por el hecho de que él iba a la cruz, pero después de morir en esa cruz, muchos vendríamos al conocimiento de los caminos del Señor. Eso produjo gozo en el corazón de Jesús, que dijo: pues voy a la cruz. Menospreció el oprobio, se sentó y una vez que pasó todo lo que pasó de la crucifixión, su muerte, sepultura y su resurrección, dice que ahora él está sentado a la diestra del Padre en el trono de Dios. Así que
El sufrimiento en algunos casos también es usado para dar testimonio. Y esto es manifestando la gracia, el poder de Dios en medio de la adversidad, porque ese fue el ejemplo de Jesús. Jesús experimentó sufrimiento, ¿sí o no? Sí. Sí, el eterno, el Hijo de Dios, en quien habita, dice la Biblia, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Ese Jesús vino a vivir a esta tierra llena de maldad como un ser humano, y estando aquí no solamente soportó el hambre, soportó la sed, soportó muchas tentaciones, además soportó la vergüenza, la persecución, la desnudez, la aflicción, soportó la traición, se burlaron de él, contra él se cometieron muchas injusticias, y hasta finalmente llegó a la muerte, y a la muerte como mueren los más viles de los delincuentes, la muerte de cruz. Pero escuchen esto, anunciando su muerte, Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario, en Lucas 9, 22, les dijo esto Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre, escuchen, dice, padezca muchas cosas. Lucas 9, 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que fue necesario que Jesús padeciera todo lo que padeció, que ya lo mencioné, y finalmente terminar en la cruz? ¿Por qué creen ustedes que padeció Jesús todo eso? Bueno, la respuesta es porque sin el padecimiento de la cruz y el derramamiento de su sangre no hubiese salvación. Y sin salvación, escuchen, usted y yo seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso era necesario, y él lo dice ahí, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, ¿sí? Era sumamente necesario que él sufriera para que nosotros gozáramos con el gozo de su salvación. ¿No le da gusto eso? ¿Sí? Era necesario que Jesús sufriera para que en ese sentido entonces tú y yo pudiésemos tener el gozo de su salvación. ¿Sí? Ahora dale un aplauso fuerte a él. Ahora, ¿para quién, humanamente hablando, para quién se hace necesario el sufrimiento? Para nadie. ¿Y saben por qué? Porque no nos gusta padecer. No nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie nos gusta. Pero escuchen esto, es necesario padecer. Es necesario el sufrimiento. Y por si acaso, este término padecer significa precisamente sufrimiento. ¿Y qué cosas dice la Biblia que debía padecer Jesús? Ahí mismo lo menciona, que sea desechado. Que implicaba, ese desechar a Jesús implicaba que se burlaron de él, que lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, lo cargaron, lo hicieron cargar la cruz de su crucifixión. Entonces fue desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y finalmente fue muerto. Entonces, si a Jesús lo rechazaron los que se suponían eran los líderes espirituales, pues ¿qué esperamos nosotros? Que no nos venga. Te van a rechazar, nos van a rechazar. Pero en medio de todo ese sufrimiento que llevaron a Cristo a la cruz, terminó con la tarea encomendada por el Padre. Y dice la Biblia que entonces, una vez que Jesús termina su tarea, dice la Biblia que Jesús resucitó al tercer día, el Padre lo glorificó. Así que ahora ve a sus discípulos, en este pasaje, Lucas 9, ve a sus discípulos, voltea con ellos, y en el versículo 23, o sea, primero les dice, es necesario que el Hijo padezca. ¿Sí? Padezca ser desechado y que muera en la cruz. Pero luego voltea con ellos en el versículo 23 y les dice, les lanza un desafío: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz o cargue su cruz cada día y síganme. En otras palabras, ¿quieren ser mis seguidores? Tomen y carguen su cruz cada día. Y escuchen, la cruz representa sufrimiento, dolor. También representa calumnias, injusticias, traiciones.
¿Sí? ¿Todavía quieres seguir siendo seguidor de Jesús? ¿Sí? ¿De veras? Bueno, pues lo que tú estás diciendo en realidad es que como seguidor de Jesús estás dispuesto a aceptar que haya injusticias contra ti, que eventualmente, posiblemente alguien te pueda traicionar, se puedan burlar de ti y te va a venir sufrimiento, nos va a venir sufrimiento. Pero escuchen esto, cuando termine nuestra jornada y propósito en este mundo cruel, nuestro Padre se volverá a glorificar resucitándonos de los muertos cuando se escuche el sonido de la trompeta final. Entonces dice la Biblia que resucitaremos y nos iremos con el Señor para pasar con Él toda la eternidad. Esto lo confirma Pablo hablando precisamente de la resurrección de los muertos, en la cual muchos no creían. Y además rechazaban la resurrección de los muertos. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 15. Es posible que tú estés experimentando algún sufrimiento en este tiempo. Y si en este momento estás en paz, estás tranquilo, qué bueno, fortalécete en el Señor, respira la presencia del Señor, llénate de su palabra, conéctate todos los días con el Señor, porque la prueba está por venir y la prueba produce sufrimiento, ¿sí? Entonces, pero después que termine todo eso, nosotros seremos resucitados con el Señor. Vamos allá a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice Pablo: he aquí les digo un misterio. Aquí la palabra misterio significa una verdad que estaba encubierta en el pasado, pero que fue revelada en el Nuevo Testamento. En otras palabras, entonces no es nada raro, no es nada místico, porque luego pensamos, les digo un misterio, o les quiero revelar este gran misterio. Todo lo que Dios ha querido revelar a sus hijos respecto a su persona, la persona de Cristo, ya está revelado aquí en la palabra. Pero particularmente en lo que sigue a continuación, en el Antiguo Testamento todavía no había nada revelado, ¿sí?, con respecto a la resurrección. Por eso Pablo les dice, les voy a decir un misterio, y se está refiriendo precisamente al arrebatamiento de la iglesia. Nunca en el Antiguo Testamento se había revelado esto. Y Jesús lo menciona por primera vez cuando le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en mí, en la casa de mi Padre hay muchos lugares, yo iré y les prepararé un lugar para ustedes, pero regresaré, y dice ahí, y los tomaré, los arrebataré, me los llevaré para que estén en mi presencia. Así que dice Pablo, les digo un misterio, no todos dormiremos. Este es un eufemismo que alude a la muerte precisamente. Dice, no todos dormiremos, pero escuchen, pero todos seremos transformados. ¿Cómo seremos? Transformados. Esta palabra o este verbo transformar significa cambio. Primero, un cambio de pensamiento, un cambio de conducta como consecuencia del efecto que produce en nosotros el mensaje del Evangelio, que por medio del mensaje del Evangelio recibimos la salvación, y el mensaje del Evangelio nos cambió, ¿cierto? Y segundo, también se refiere a un cambio del cuerpo del creyente, de lo corruptible a lo incorruptible, cuando Jesús regrese y nos lleve como su iglesia. Este cuerpo, no podemos entrar con este cuerpo de pecado a la presencia del Señor. Tenemos que ser transformados. Así que dice, retomo 51, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo será esto? Dice ahí el versículo 52, en un momento, así, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, para poder estar en la presencia del Señor. Vamos hasta el versículo 57.
Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, dice Pablo, versículo 58, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y a veces el trabajo en el Señor también produce sufrimiento, pruebas, negación, ¿sí? Pero no debemos menguar, ¿sí? Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que el mensaje del Señor es: sigamos adelante, hermanos. No, el sufrimiento no será para siempre. Llegará el día en que el sufrimiento habrá terminado. Los hijos de Dios seremos transpuestos como lo fue Enoc. Es decir, pasaremos del lado terrenal al lado celestial, para que entonces a partir de ahí estemos con el Señor por toda la eternidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esa es nuestra esperanza. Ahora la siguiente pregunta sería: ¿y qué estaremos haciendo allá? Una sola cosa estaremos haciendo allá. ¿Sí? Estaremos adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores por toda la eternidad. Gloria a Dios. Eso es lo que estaremos haciendo allá con el Señor. Ahora, después de la primera carta, vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y miren las experiencias que tuvo que vivir San Pablo. Segunda de Corintios capítulo 1. Versículo 3. No sé si el encabezado de su Biblia dice como la mía: las aflicciones de Pablo. ¿Sí dice así su Biblia? Tradúzcase: el sufrimiento o los sufrimientos de Pablo. Así que sufrió Jesús, sufrió Pablo, sufrieron los primeros cristianos, y vamos a sufrir nosotros, y sufrimos nosotros. Pero miren lo que dice Pablo, segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. La Nueva Traducción Viviente dice de esta última parte: Dios es la fuente de todo nuestro consuelo. Anótele ahí también: Dios es la fuente de todo nuestro consuelo. Palabra clave: consolación. Anótele ahí, mantenga esta palabra ahí en su mente, porque más adelante voy a explicar y aplicar esta palabra. Así que dice Pablo: Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Versículo 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Estás pasando por alguna tribulación hoy? Posiblemente sí. Hay que ir a la presencia del Señor. Él te va a consolar. ¿Sí o no? Y luego dice: ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. No sé cuántos han tenido la experiencia que luego atraviesas por una tribulación, una prueba, una necesidad, y luego de repente por ahí como algo providencial, Dios te pone frente a ti una persona que pasó exactamente por la misma prueba que tú pasaste. ¿Qué es lo que haces? Así como tú fuiste consolado, le das consolación, y la consolación infunde fe en las personas. Y se cumple lo que dice ahí Pablo: para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Versículo 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo la consolación. ¿Se fijan cómo no dice que no habrá pruebas, que no habrá tribulaciones? Dice que habrá pruebas, habrá tribulaciones, pero también habrá consolación. Qué bendición, ¿no? Versículo 6: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Versículo 7: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo seremos en la consolación. Pregunta, una pregunta retórica. En otras palabras, una pregunta que no requiere respuesta. ¿La Biblia habla del sufrimiento? ¿Sí o no? Ahí están los textos que acabamos de leer. Nos dan la respuesta. Además,
Jesús no solamente prometió, sino también advirtió a sus discípulos. Juan 16:33. Estas cosas les he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Este término aflicción se traduce también, no solamente sufrimiento, sino también se traduce presión, momentos de presión, momentos de estrechez, momentos de angustia, momentos de tribulación, momentos de desesperación. También producen momentos de incertidumbre, donde a veces no sabemos qué hacer. Son tantas las cosas que están pasando en nuestra vida, pero dice el Señor, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Ahora, cuando dice Jesús ahí en el versículo 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicciones. ¿A qué cosas se refiere Jesús que les había hablado? Bueno, tenemos que ir al contexto. Capítulo 16, versículo 1. Voy a leer un poquito del contexto, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Juan 16, 1. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe por el sufrimiento. Miren lo que les advierte: los expulsarán de las sinagogas. ¿Sí? Bueno, las sinagogas en aquel tiempo eran los lugares donde se reunían los cristianos, pero imagínense que llega la migra aquí y nos sacan a todos. ¿Sí? Dije a todos, los que tienen papeles y los que no tienen. ¿Sí? Bueno, vendrá prueba, vendrá tribulación. Y por cierto, todo esto en la vida, todo esto que está pasando con estas persecuciones que está habiendo, está provocando sufrimiento en algunos hermanos, ¿verdad? Hay que estar orando que Dios imparta su justicia. Entonces dice Jesús, estas cosas ya les he hablado, los van a expulsar de las sinagogas. Llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando perseguía a los cristianos, bueno, él en su ignorancia espiritual, él pensaba que estaba haciendo un bien para la obra de Dios, hasta que tuvo un encuentro con el Señor y se dio cuenta que estaba matando a los cristianos. Versículo 3. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí, dice Jesús. Por lo tanto, les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan, recuerden que yo ya se los había advertido. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo con ustedes. ¿No les suena esto a persecución? Sí, esto suena a persecución. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en medio de la persecución? A lo mejor no estamos siendo perseguidos como fueron perseguidos los primeros cristianos, que los perseguían por su fe. Algunos otros los asesinaban. Pero estamos teniendo una persecución moral, una persecución política, una persecución de ideologías, como la ideología de género, ¿sí? Hay una persecución, pero debemos entenderlo entonces. El sufrimiento es parte inherente de todo ser humano. Es decir, esa es la forma, en la forma que de esa forma Dios trata con nosotros, con los creyentes y con los no creyentes. Porque, por ejemplo, sufren los ricos, pero también sufren los pobres. Sufre el que es bueno, pero también sufre el que es malo. Sufren los ateos y también sufren los cristianos, ¿sí o no? Sufren los famosos, pero también sufren los políticos. Sufren los pastores, pero también sufren las ovejas, ¿sí? Sufren los hermanos en Cristo, pero también sufre la gente de allá afuera, ¿sí? Jesús sufrió, también los discípulos sufrieron. Así que yo quiero que retomemos ahora otro texto, 2 Corintios 1:6. Miren lo que dice Pablo, 2 Corintios 1:6. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Una forma alternada para traducir este término atribular es que cuando se amontonan o se acumulan los problemas que causan angustia, que causan dolor, dice Pablo ahí que es para vuestra consolación y salvación.
Y sigue diciendo, y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones. Aflicciones, dice que nosotros, Pablo y sus colaboradores, también padecemos. Y cuando analizamos así a vuelo de pájaro el contexto de lo que Pablo estaba hablando, nos damos cuenta que él estaba hablando de dos realidades que son inevitables. La primera es que las pruebas y tribulaciones que producen sufrimiento y dolor nos van a venir a todos, ¿sí o no? Pero la segunda verdad o la segunda realidad a la que se está refiriendo Pablo es que cuando eso suceda, también la realidad inevitable será una clara y evidente manifestación de uno de los atributos de Dios que se llama consolación. Te va a venir prueba, pero te va a venir también la consolación. Y esa consolación, dice Pablo, que se opera o se activa o funciona, ¿saben ustedes cuándo? Cuando nos viene el tiempo de sufrimiento. Ahí es donde obra la consolación del Señor. Cuando todo está bien y no necesitamos de la consolación del Señor, bueno, pues fortalezcámonos en Él, ¿sí? Para que cuando venga el tiempo de sufrimiento, entonces la consolación de Dios se active y empiece a funcionar en nuestra vida. ¿Recuerdan que les dije que mantuvieran en su mente la palabra consolación? ¿Sí? Consolación. Vamos a explicar y aplicar esta palabra. Dice Pablo ahí, 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, o como leímos también, Él es la fuente de todo nuestro consuelo. Tanto el verbo como el nombre griego, que es consolar, consolación o consolador, son tres palabras del griego. Uno es parakaleo, con cada kilo, paraclesis y paracletos. Esas son las tres palabras de los tres términos castellanos que acabo de mencionar. Estas tres palabras están describiendo las tres funciones que hace el Espíritu Santo con el cual usted y yo fuimos sellados, que significa paraclesis o parakaleo, significa el que se pone al lado de nosotros para ayudarnos. Es decir, Él está ahí como nuestro consolador, está ahí para consolarnos y está ahí para que recibamos la consolación del Señor. Así que lo que Pablo está diciendo es que Dios viene en la persona del Espíritu Santo a nuestro lado para ayudarnos y consolarnos. ¿Cuándo? Pues justamente en el tiempo de sufrimiento, en el tiempo de la tribulación, cuando hay desesperación, cuando quizá nuestros ojos espirituales están enceguecidos con algo, o cuando andamos ahí afanados por una cosa o por otra, es cuando sufrimos. Pero viene a nuestro lado el Espíritu Santo que nos habla y nos dice: despiértate tú que duermes, y ponte en mi presencia. Ahí es cuando Él viene, nos fortalece con el poder de su fuerza y nos da la gracia para soportar el sufrimiento, el cual es una realidad inevitable en todos. El sufrimiento es una realidad inevitable en todos. Por ejemplo, cuando Pablo le rogó al Señor 3 veces que le quitara el aguijón: Señor, quítame este aguijón, que lo abofeteaba todos los días. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones que todos estamos experimentando, ahí está el Señor por su Espíritu Santo, que viene aquí a tu lado a consolarte, a fortalecerte, a estar contigo, a darte una palabra, ¿sí? A llenarnos con su presencia. ¿Para qué? Para que podamos seguir con la vida cristiana hasta terminar la carrera, ¿sí? Y que no entremos en esos momentos, en esas etapas que nos puedan llevar a la frialdad espiritual, y mucho menos a la tibieza espiritual, porque entonces eso es mucho peor, ¿verdad? Así que les voy a invitar a que se pongan de pie, y yo quiero hacer un llamado aquí al altar, o al pie de este altar, mejor dicho. Si tú en este momento estás atravesando por algún sufrimiento, o atravesaste por algún sufrimiento que te robó la paz,
Yo quiero llamarte a que vengas aquí al pie de este altar y te fortalezcas en la fuerza del Señor, para que tú de primera mano puedas experimentar el consuelo y la fortaleza del Señor, ¿sí? Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás, piensa en esto que hemos hablado. Vamos a seguir hablando un poquito más de esto, pero no quiero pasar este tiempo para dar oportunidad a que Dios nos ministre, así como hemos sido ministrados con la palabra. Ahora el Señor nos quiere ministrar a través de su Espíritu Santo, para que salgas de este lugar con una perspectiva diferente acerca del sufrimiento y puedas decir, bueno, sí, Señor, ahora entiendo que el sufrimiento es algo que es parte de la vida cristiana, pero que en medio de este sufrimiento tú me das de tu gracia, tú me fortaleces. Vengan aquí al frente los que estén pasando por alguna situación difícil y tú vas a ver cómo el Señor va a ministrar tu corazón, va a hablar a tu corazón y tú vas a poder sentir la fortaleza del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti. Nos acercamos al trono de la gracia. Si tú estás ahí en tu lugar y aún estás pasando por alguna situación, habla con Él, habla con el Señor. Señor, estoy atravesando por una prueba, por una situación difícil, no sé qué hacer. Te pido que alumbres los ojos de mi entendimiento. Vamos a orar todos juntos y quiero pedirte que pongas delante del Señor esa que es tu necesidad y dile, Señor, ahora sé, ahora entiendo que las pruebas, las tribulaciones, el sufrimiento son inevitables. Pero en medio de todo ese sufrimiento, siendo tú justo, soberano, misericordioso, tú nos ministras, Señor. Si algunos de los que están aquí tienen paz en su corazón, están fortalecidos en el Señor, quisiera pedirles que vinieran y me ayudaran a orar por algunos de nuestros hermanos que están aquí al frente. Ora por él, bendícelo. Solamente pon tu mano ahí como una muestra de solidaridad en tu necesidad. Vengan algunas mujeres también aquí. Hay 2 mujeres aquí al frente. Los servidores, acérquense por favor. Vengan los servidores. Acércate con alguien y ora por él, bendícelo. Si Dios te da una palabra, compártele una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Señor, vamos a orar todos. Extiendan su mano hacia acá y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nuestros hermanos están aquí, Señor, y están atravesando por alguna situación difícil, por alguna situación que les ha provocado sufrimiento, Señor. Tú no creaste el sufrimiento, creemos ahora que el sufrimiento es consecuencia del pecado. A veces tú permites situaciones en nosotros, Señor, para ayudarnos a fortalecer nuestra fe, Señor, para que podamos depender de ti, Señor, cada día. Pero hoy en este tiempo y en este momento, Señor, estamos aquí y ponemos en tus manos la vida de nuestros hermanos, Señor. Que en estos momentos por tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sople sobre cada uno de ellos y ellos puedan experimentar la paz, la confianza, la seguridad para poder seguir adelante, Señor, en la vida cristiana que tú les has llamado. Señor, no queremos actuar como Pedro, desenfocarnos de ti, Señor. Queremos mantener nuestra mirada fija en ti, Señor, que eres el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que las pruebas no nos desenfoquen de ti, Señor, sino que podamos con toda certeza continuar con nuestra mirada puesta en ti, Señor. Así vengan pruebas, tribulaciones, Señor, así vengan situaciones a nosotros, siempre, Señor, tú nos darás la salida. Siempre, Señor, tú nos darás la esperanza. Siempre tú nos darás una palabra de aliento para seguir adelante. En tus manos ponemos a nuestros hermanos, Señor, y aún los que están siguiéndonos en esta transmisión, los ponemos en tus manos también. Si alguno de ellos está atravesando por alguna prueba, por alguna tribulación, ahí donde ellos se encuentran, en ese lugar, Señor, manifiesta tu poder por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú seas
seas glorificado en todo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos en tus manos sus vidas, Señor, y pedimos que tú les fortalezcas con el poder de tu fuerza, como lo dice tu palabra. Nos acercamos a ti, Señor, y nos fortalecemos en el poder de tu fuerza. Que la gracia, la sabiduría, Señor, para soportar las situaciones que vienen a nuestra vida, nos puedan ayudar a seguir adelante, Señor, en la carrera de la vida cristiana, Señor. Nos has llamado, Señor, a fortalecernos unos a otros. Nos has llamado a orar los unos por los otros, Señor. Ante esta realidad, Señor, que es inevitable, vamos a ti en esta hora, Señor. Nos acercamos a ti, nos refugiamos en ti, Señor, sabiendo que tú nos darás de tu gracia, como lo hiciste con Pablo, Señor. Tú no le quitaste el aguijón, pero tú le dijiste: bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar en medio de tu debilidad. Perfecciónate, Señor, manifiéstate en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras cargas, Señor. Ministra por tu Espíritu Santo, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos. Glorifícate una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Así como te glorificaste con tu Hijo Jesucristo y lo levantaste, Señor, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Un día, Señor, a la final trompeta, Señor, tú nos levantarás y nos iremos contigo, y el sufrimiento habrá terminado, Señor, y la angustia se habrá ido, Señor, y estaremos ahí en tu presencia adorándote por toda la eternidad, Señor. Oh Dios, esa es nuestra esperanza, que ahí estén nuestros ojos puestos en esa esperanza, en esa gloria venidera, Señor, que nos espera cuando estemos allá en tu presencia. Pero mientras estemos en esta tierra, Señor, queremos seguir adelante, queremos fortalecernos siempre a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, quien viene a nuestro lado a ayudarnos, a auxiliarnos, como el consolador que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Gracias, Señor, por sellarnos con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificar en nuestras vidas, Señor, para que en todo tú seas altamente glorificado y exaltado, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Dale la gloria al Señor. Ahora abre tus labios y dile: gracias, Señor, por fortalecerme. Gracias, Señor, por llenarme con tu presencia. Gracias porque ahora sé, Señor, que en medio de la prueba tu Espíritu Santo está a mi lado como el consolador, que me consuela, que me impulsa a seguir adelante en la vida cristiana. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor. Queremos seguir la carrera hasta el final, Señor. Hasta el final, Señor, hasta el final, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por bendecir a nuestros hermanos, Señor. Que podamos salir de este lugar fortalecidos y llenos de ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a nuestro Señor y Salvador. A ti la gloria, Jesús. Gracias, bendito Jesús. Amén. Amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón, hermanos. Despidámonos unos a otros. Nos vemos el próximo domingo. El miércoles 9 no, sino hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos.